Entre los genocidas del pasado siglo, Stalin, Pol Pot o Saddam Hussein, entre otros, ninguno ha hecho correr ríos de tinta titulares al día de hoy como Adolf Hitler. Desde biografías hasta la subasta de su teléfono rojo del búnker de Berlín, que ha alcanzado la cifra de 230.000 euros. Y nos preguntamos si quien representa el mal absoluto provoca algún tipo de fetichismo. Luego están las víctimas del Holocausto, desde el músico Django Reinhardt, víctima de la persecución nazi en París y protagonista de una película que ha participado en el Festival de Berlín, hasta las criaturas del dramaturgo Juan Mayorga, que nos lleva con el cartógrafo al gueto judío de Varsovia y con Himmelbeck hasta un campo de concentración donde todo se maquillaba ante los ojos de la Cruz Roja Internacional. Una obra que vuelve a ponerse en pie con Elena Rayos, entre otros intérpretes. Ayer te estuve esperando. Ayer salí tarde del almacén. Habías quedado en que pasarías a recogerme. El jefe me pidió que le ayudara a hacer inventario. Te estuve esperando más de una hora. Entramos con la música de Django Reinhardt. Bienvenidos a la hora cultural. Saludamos al dramaturgo Juan Mayorga. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Bueno, dos carteles en la cartelera de Madrid. Eso pocas veces se puede contar, ¿no? Tengo la suerte de que algunos actores confían en mis textos y luego abren su reunión a la sociedad. En realidad hay una tercera función en Madrid que es famélica en Teatro del Barrio. Mira, esa se me había escapado. Bueno, pero es cierto que es una obra que tiene otro carácter. En todo caso, a todos ellos estoy muy agradecido. Entre esos actores que le abren las puertas, nombres como Blanca Portillo, José Luis García Pérez o Elena Rayos. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, abonada al mundo de Juan Mayorga. Abonada, Estuviste Juan. en Reykjavik Sí. y ahora con este reestreno. Sí, con Himmelbeck en el Fernán Gómez. Sí. Una obra que yo vi nacer en el 2004, si no me equivoco, con Alberto Jiménez y Pera Ponce, y que vosotros le habéis dado otro tratamiento. Sí, totalmente. Hemos hecho todos los personajes entre tres actores y bueno, un poco contamos ahí todo Himmelbeck entre nosotros tres. Bueno, algunos espectadores estarán un poco sorprendidos porque yo anuncié, me lancé a la piscina el viernes pasado de que íbamos a cambiar de horario. Así que un poquito de paciencia, por cuestiones técnicas, esa medianoche que nos espera en directo, que va a ser vibrante y contamos con su apoyo, se hará esperar unos días. Vamos a recuperar las imágenes del principio. Hablaba yo de fetichismo, que paradójicamente uno piensa, ¿cómo se puede tener fetiche por algo que tiene, pues eso, simboliza la maldad, ¿no? Tanta biografía, esa subasta. ¿Qué reflexión haces al respecto, Juan? Claro, es cierto que si bien es muy importante recordar, no porque precisamente el pasado fallido puede fortalecernos frente a viejas y nuevas formas de dominación del hombre por el hombre, en ocasiones es cierto que algunas de esas memorizaciones pueden incurrir en la fascinación del mal, pueden acercarse al lager, al campo de concentración por su siniestro glamour. Creo que lo fundamental es, en la medida de lo posible, ser capaces de escuchar el silencio de las víctimas. Creo que si algo podemos hacer en un escenario no es dar voz a los sin voz, pero sí, cuando menos, crear una experiencia de la ausencia, una experiencia de la vida interrumpida. Y eso es lo que me parece hacen de forma muy delicada José Luis García Pérez y Blanca Portillo en El cartógrafo, y desde luego lo que hacen Raimon Molins, Elena Rayos y Guillem Gefael en Himmelbeck. Crean una paradójica
representación de lo irrepresentable. Y finalmente será el espectador el que vea, no con los ojos, sino con la imaginación, si la imaginación se atreve. Yo tuve la ocasión de ver Himmelbeck ayer domingo, nos gustó mucho, hubo un aplauso unánime, y hace 2 sábados estuve en Matadero viendo El cartógrafo. Entre otros espectadores teníais a Antonio Garrigues Walker, jurista y dramaturgo, que estaba ahí en mi misma fila sentado. Claro, Antonio Garrigues Walker es un gran amante del teatro y quizás eso no lo sepa todo el mundo, y yo creo que en el teatro él y gente como él encuentran ese espacio para hacer sociedad. Luego daremos una pincelada sobre Antonio Garrigues Walker, por qué este jurista y dramaturgo está de actualidad. Entremos en esta obra que hasta el 26 de febrero se representa en las naves del Español, Matadero, Madrid, El cartógrafo. ¿Nada de ti en todo el día? Fui hacia allí, a la dirección que me apuntaste. Salí con tiempo, con el mapa que me diste. Nunca había entrado en una sinagoga. ¿Tú? ¿Qué me estás contando? Tienes a toda la embajada buscándote. Allí arriba, en un cuarto grande, estaban preparando una exposición. Un matrimonio español, trabaja en una embajada en Polonia, en Varsovia, y esta mujer entra en un espacio que le lleva a rebuscar. ¿Qué? Claro, lo que ocurre a Blanca, al personaje de Blanca, que se llama Blanca también en la obra, y lo que está refiriendo en estos momentos a su esposo Raúl, es algo que me sucedió a mí en el año 2008 en Varsovia. Y lo que me sucedió y le sucede a ella es que entré en una sinagoga, no creyendo que me estaba acercando a una sinagoga, sino creía estar acercándome a una iglesia. Resultó ser una sinagoga, y en ella se estaban colgando fotos aparecidas del gueto. Y yo empecé a marcar cruces en mi mapa, porque junto a cada foto aparecía la leyenda del lugar, el lugar donde esa foto había sido tomada. Y al salir de aquel lugar no encontré nada, no encontré lo que encontré es que mi mapa era un mapa de ausencias, un mapa de vacíos, ¿no? Y de algún modo ahí, todo empieza ahí. Esta mujer volverá a esa sinagoga, y en esa sinagoga escuchará la leyenda del cartógrafo, la leyenda de un viejo cartógrafo que, con ayuda de su nieta, intenta hacer el mapa de un mundo en peligro. Y Blanca tomará por verdad esta leyenda y buscará ese mapa en la Varsovia contemporánea, quizá de algún modo buscándose a sí misma, y en todo caso buscando de algún modo hacer justicia a aquellas vidas injustamente interrumpidas. Porque de lo que hablamos una y otra vez, lo que hay en esas fotos lo que había en esas fotos era vida, y por tanto esas fotos eran documentos de vidas interrumpidas. Vidas interrumpidas tanto en la Segunda Guerra Mundial, en ese gueto que levantaron los nazis, donde 400.000 judíos estuvieron hacinados antes de llevarlos a los campos de exterminio, y vidas interrumpidas las que tiene Blanca en su propio seno familiar. Es algo que destapa luego hacia el final esta obra, El cartógrafo. Vayamos al gueto. ¿Por qué esta preocupación por la Segunda Guerra Mundial, esta coincidencia con Himmelbeck? ¿De dónde viene que eso sea algo parte de tu universo creativo? Claro, yo no tenía un plan para hacer obras sobre la Shoah, sobre el exterminio de los judíos europeos, pero en ambos casos, en Himmelbeck y en El cartógrafo, de algún modo ambos argumentos y los personajes que aparecen en esas historias me asaltaron. Personalmente, creo que de Auschwitz, del exterminio de los judíos europeos, procede una paradójica luz. Por un lado, creo que Auschwitz todo lo resignifica. Auschwitz nos lleva a preguntarnos qué falló, qué falló y qué falló probablemente durante tanto tiempo. ¿Por qué la civilización? ¿Por qué la cultura? ¿Por qué la ciencia? ¿Por qué las iglesias? ¿Por qué las escuelas no fueron capaces de algún modo de resistir a la barbarie? Pero me parece que también del Holocausto procede una luz para nuestro tiempo,
porque una y otra vez nos podemos preguntar si las lógicas sacrificiales que llevaron a Auschwitz, que culminaron en el exterminio planificado de 6 millones de personas solo por su origen, entre ellas más de 1 millón de niños, si esas lógicas de algún modo no han pervivido, más allá de la derrota del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. Si en alguna medida no estamos rodeados también de otros modos de caza del hombre por el hombre o de indiferencia hacia el dolor del hombre. De hecho, hay una reflexión, uno de tus ensayos que está recopilado en Elipses, que te centras en Auschwitz, ¿no? Cómo podemos representar algo tan terrible, ¿no? Entraremos un poquito más adelante, que quiero que des un apunte de Elipses. ¿Te parece, Juan? Cuando quieras. Vamos a otro momento de la obra, donde además Juan Mayorga no solamente ha escrito el texto, sino también dirige a estos dos grandes intérpretes. Y en esta taberna se juntan judíos y alemanes. Y esta es la taberna favorita de los alemanes. Borra esas manchas. Limítate a mirar, no juzgues. Es parte del gueto. Es impresionante cómo se desdoblan ellos en por lo menos una docena de personajes. Nos llevas al comunismo. Hay un momento en que la obra se interrumpe para dar unos datos documentales donde Blanca Portillo hace de Blanca Portillo y José Luis hace de José Luis García Pérez, ¿no? Te enfrentas a un reto como director ambicioso, Juan. Me he planteado un enorme desafío como director, pero también me he encontrado con dos aliados extraordinarios. Yo creo que Blanca Portillo y José Luis García Pérez son actores superdotados, actores que son tan buenos que hacen que el espectador se olvide de lo buenos que son, actores que se hacen transparentes. Efectivamente, la obra está escrita para 12 actores, no es una obra que concibiese para 2 actores, sino para 12 actores. José Luis García Pérez interpreta a 9 de ellos y Blanca interpreta a 3, pero uno de ellos lo interpreta en distintos momentos de su vida y creo que sean cuales sean los méritos del texto, lo que es indiscutible y me parece que hay una opinión unánime al respecto, es que lo que hacen José Luis y Blanca en escena es un auténtico acontecimiento para el aficionado al teatro y creo que consiguen enamorar a aquel que todavía no lo es. Consiguen convencer a quien todavía no ama el teatro, que el teatro, cuando se convierte en esta celebración, merece ser amado. Y hay que ir muy preparado a ver la función. Entre los personajes que hace, por ejemplo, José Luis García Pérez, que tiene muchísima gracia, es cuando él tiene que hacer de Blanca Portillo, y ahí lo dejo, ¿cómo puede ser Blanca y él haciendo de Blanca? Bueno, y luego toda la puesta en escena, como ya han visto ustedes, delimitando esos espacios pues con cinta aislante, bueno, una auténtica preciosidad. Y hay que ir preparado. Yo siempre digo un par de cafés antes, descansado, con ganas de paladear cada palabra. Entramos en un momentito en Himmelbeck y Reykjavik. Elena Rayos, yo la descubrí en esta gran función donde Juan Mayorga nos llevaba al mundo de ese enfrentamiento entre el capitalismo de Bobby Fischer y el comunismo de Spassky. Mira, Boris, estamos llegando. ¿Verdad que parece la luna? Como que los americanos traen aquí a entrenar a sus astronautas. Toda la isla es hielo y volcanes. ¿No vas a abrirlo? Estás muy guapa hoy. Hoy sí. ¿Qué quieres decir? Ayer te estuve esperando. Ayer salí tarde del almacén. Elena, ya habéis hecho una cosa impresionante. Yo recuerdo la vez que vi en el 2004 la función de Pere Ponce y Alberto Jiménez. Vosotros habéis apostado a un teatro más minimalista y con títeres. Sí, la verdad que ha sido es una suerte que da lugar, o sea, se puede hacer. Yo creo que Juan también lo ve así, ¿no? Que todo el pueblo judío se puede representar con títeres y podemos a la vez nosotros contar la historia de cada uno. Es una apuesta que hace el director Raymond Molins y que trabaja con su compañía desde Barcelona y desde... O sea, lleva ya 3 años con esta función y yo creo que va muy bien aquí, o sea, que funciona perfectamente y que con mucho rigor y con mucho respeto
trabajamos así los personajes y los hacemos títeres, pero creo que es una apuesta. O sea, que yo también vi la del 2004, la otra función, y es verdad que cabe la posibilidad, ¿no? Tú que fuiste ayer a ver la función, no es algo raro, no parece, ¿verdad? O sea, puede... Me parece una apuesta sorprendente. ¿Te gusta, Juan? ¿Estás satisfecho? Claro, yo no estoy entre los autores que creen que puedan ni deban juzgar las puestas en escena que se hacen de sus obras, pero estoy muy contento con la puesta en escena que ha hecho Raymond Molins de Himmelbeck. Uno podría temer, a priori, que los muñecos condujesen a una obvia simbolización, ¿no? Tratándose además de una obra que habla precisamente de una mascarada, de una teatralización que de algún modo invisibiliza el horror. Pero debo decir que el trabajo que se hace con los muñecos es extraordinariamente delicado. Los muñecos han sido construidos por la propia compañía y de algún modo los actores tienen una relación íntima con ellos. Y sucede que de algún modo la propia opción escénica es una contestación a lo que en la obra ocurre, en el siguiente sentido, en el sentido de que si en la obra se cuenta como un comandante de un espacio de confinamiento de algún modo muñequiza a los seres humanos para hacer una obra de arte, una obra de teatro, de algún modo lo que se hace en este montaje es humanizar a los muñecos. De algún modo hay una réplica en la práctica al comandante. Y yo creo que en todo caso el espectáculo tiene una paradójica belleza, porque estamos hablando de algo hermoso, pero sin embargo dentro de lo hermoso cabe una mirada compasiva y delicada como lo es la de Elena, la de Raymond y la de Guillem hacia estos muñecos. A ver si podemos recuperar esas imágenes que acabamos de ver. Elena Rayos manejando el títere. Porque vamos a explicarle al espectador, Elena Rayos, de qué va esta obra. Tú representas a una enviada de la Cruz Roja que va a un campo de concentración muy curioso. ¿Qué está pasando? ¿Qué propone la obra? Lo que propone la función es que esta delegada de la Cruz Roja va con su mejor intención a hacer un informe y a ver qué está pasando en este campo de concentración. Y encuentra, pues ella, o sea, realmente termina haciendo un informe favorable porque todo lo que ve es favorable y no llega a descubrir qué está pasando. O sea, su intención es muy buena y su gana de ayudar y su buena fe es descubrir qué pasa, ¿no? Y el informe que redacta finalmente es favorable porque todo lo que ve es una comunión entre judíos y alemanes y bueno, y lo que finalmente se descubre es que bueno, pues que han estado trabajando durante un tiempo todo el pueblo judío para esa función de teatro que cuando llegue ese delegado de la Cruz Roja. Porque eso realmente ocurrió, es histórico. Eso ocurre, ¿verdad, Juan? Sí. Claro, sí, el punto de partida es un acontecimiento que está entre los más misteriosos de la Segunda Guerra Mundial. En el año 44, un delegado de la Cruz Roja una delegación de la Cruz Roja visitó, liderada por un personaje que se llama Maurice Gossel, visitó la ciudad gueto de Theresienstadt, conocida por los alemanes como Theresienstadt, y después de esa visita emitió un informe en que decían haber visto una ciudad normal. En realidad donde habían estado es en un espacio de confinamiento donde de algún modo los cautivos habían sido aleccionados a representar la normalidad e incluso la felicidad, y lo que los rodeaba era de algún modo escenografía, es decir, las calles habían sido adecentadas y pintadas, etc. En realidad, Theresienstadt era un lugar terrible en que un tercio de la población murió por las terribles condiciones en que allí se vivía, y otro tercio fue forzada a tomar los trenes de la muerte. Lo que construimos en Himmelbeck es una fantasía a partir de eso. No se menciona sino Theresienstadt, se menciona un espacio de confinamiento donde de algún modo se convierte en fundamental ese comandante que es el director de ese campo y que se convierte en una suerte de director de escena cuyos actores son los cautivos, que son de algún modo forzados a enmascarar su propia tragedia.
Vamos a ver un momento de Himmelberg hasta el 5 de marzo en el Teatro Fernán Gómez de Madrid, donde este comandante se encuentra entre sus principales colaboradores el que lidera a los judíos que van a hacer esa representación ante los ojos de esa enviada de la Cruz Roja. Con la cabeza roja me he perdido. ¿Me la dejas leer? Dame las manos de encima. ¡Te he venido siguiendo! Ahí estamos viendo precisamente la representación de Pera Ponce y Alberto Jiménez del 2004, perdón, y ahora vemos la vuestra. Vamos a escuchar un poco. Palabras y en los gestos. Fue construido hacia el año 1502 por el maestro Peter Handley de Nuremberg, el famoso fabricante de juguetes automáticos. Concentraos. Porque a partir de ahí, Elena Rayos, se hace también una reflexión del teatro, de que de alguna forma todos en la vida ejercemos un poco de actores. Claro, este pobre judío, con su mejor intención también, intenta, o sea, es víctima y verdugo, y a la vez él colabora con este alemán pensando que él puede ayudar a su pueblo. O sea, si realmente ellos hacen bien esa función y ellos colaboran, pueden salir y pueden, o sea, se pueden liberar. Entonces él, con su mejor intención, también está haciendo teatro, y él a la vez se siente víctima y verdugo porque también se juzga y sabe perfectamente que no está, eso, que está colaborando a ese engaño, ¿no? Y eso, bueno, pues un poco lo que yo creo que cuenta Juan también. Cuántas veces en la vida colaboramos con la intención de será bueno o malo, estoy en el lado bueno, estoy en el otro. Cómo ese judío intenta ayudar a su pueblo, pero se está metiendo en el hoyo a la vez, ¿no? Y eso pasa en la vida, por desgracia, y hoy, y por eso también es actual esta función, porque estamos un poco también en ese momento ahora, ¿no? De en qué posición estamos, en qué sitios estamos ayudando con nuestro comportamiento o no. Pues un poco de todo eso habla. Bueno, vamos mal de tiempo. Yo quiero dar ese apunte que hemos dejado en el aire. Antonio Garrigues Walker, presidente del jurado del premio Valle Inclán. Conocemos ya los 12 nominados. El premiado lo destaparemos el 27 de marzo. Ahí estamos viendo al jurista y dramaturgo, del que tú ya nos has dado un par de apuntes. Este premio está muy impulsado por Luis María Ansón, y entre la nómina de los nominados, pues gente que ha pasado por aquí. Ahí vemos a Paco Becerra, luego veremos a Israel Elejalde, Mario Gas. ¿Qué supone el premio Valle Inclán, Juan Mayor? Yo tuve el honor de ganarlo de forma inesperada, porque llegué a aquella cena entre los 12 pensando que sería descartado en la primera votación, y poco a poco llegué al final. Y siempre digo que los premios, sobre todo, hay que merecerlos con el trabajo que luego viene, que hay que intentar estar a la altura de la confianza que los miembros del jurado le ofrecen a uno. Y la verdad es que es un premio hermoso, y yo, que luego he sido miembro del jurado, sí puedo decir algo, y es que se trata de un premio cuyos miembros del jurado todos son amantes del teatro, todos aman el teatro, y de ahí también lo encarnizadas que son las disputas entre esos miembros del jurado. Bueno, es que se van a tener que decidir entre 12 primeros espadas ahora mismo del teatro. Tenemos muy poco tiempo. Yo quiero entrar en otra entrevista en este libro, pero hemos dicho que son la recopilación de ensayos tuyos a lo largo de casi 15 años, ¿no? Se trata de meditaciones de distinto carácter y de distinta extensión, y muchas de esas meditaciones se ocupan también del teatro que respeto, del teatro que me interesa, y en ocasiones también revelan aspectos de mi propio teatro, pero no tanto porque ofrezcan claves, cuanto porque de algún modo expresan, me parece, la distancia entre el teatro que anhelo y el teatro que de hecho escribo y produzco. Es de algún modo más que una reflexión sobre mi propio teatro, quiere ser de algún modo un horizonte acerca del teatro al que aspiro. Elipses de Juan Mayorga, con textos donde hacías referencia a cómo podemos representar incluso el genocidio de Auschwitz. Juan Mayorga, se nos echa el tiempo encima. Yo sé que tú eres elocuente y que nos quedamos todos callados escuchándote.
pero tenemos que emplazarnos para otra entrevista, ¿te parece? Cuando quieras. Siempre es un gusto estar aquí. Me gustaría completar que en aquel bello montaje del CDN de hace años, junto a Alberto Jiménez y Pera Ponce, estaba otro gran actor que es José Pedro Carrión, que precisamente interpretaba al personaje de Gershon Gottfried, que hoy desempeña también con enorme calidad, pero de una forma completamente distinta, Guillén Gefael. El gran José Pedro Carrión haciendo de ese personaje que colabora con el comandante. Muchísimas gracias, Juan Mayorga. Muchas gracias, Antonio. Por venir al Cultural. Elena Rayos, gracias por venir al programa. Ella hasta el 5 de marzo en el Teatro Fernán Gómez y El cartógrafo hasta el 26 de febrero en las Naves del Español, en Matadero, Madrid.